Deja que te diga algo incómodo. La mayoría de las veces que dices perdón, no estás siendo amable, estás entregando poder. Cada disculpa automática que sueltas sin pensarlo te hace ver más débil, más inseguro y más fácil de manejar. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Crees que estás siendo educado, cuando en realidad estás bajando la cabeza sin necesidad. Pero hoy voy a darte una revelación que casi nadie entiende. Pedir perdón no es un gesto de humildad, es una herramienta estratégica. Maquiavelo no veía la disculpa como un acto moral, sino como una jugada para mover piezas. Y cuando tú aprendes a usarla de la misma manera, cambias por completo la forma en que la gente te percibe. Voy a mostrarte cuando una disculpa te da poder, cuando te protege y cuando te convierte en una figura que nadie se atreve a subestimar. Y también te voy a decir por qué, en la mayoría de situaciones, el silencio te coloca por encima de los demás. No necesitas estudiar historia ni teoría complicada para entenderlo. Solo necesitas ver las dinámicas humanas con otros ojos, como si estuvieras observando una partida donde cada palabra inclina la balanza. Antes de seguir, dime algo. ¿Tú sientes que pides perdón demasiado rápido? ¿Te pasa que después te arrepientes porque la otra persona ni siquiera lo valoró? Escríbeme en los comentarios cómo te das cuenta de que te disculpaste sin necesitarlo. Quédate hasta el final porque descubrirás el único escenario en el que pedir perdón no te debilita, sino que se convierte en la jugada más poderosa para tomar control absoluto de la situación. Secreto número 1. El reflejo cultural del perdón. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué dices perdón incluso cuando no hiciste nada malo? ¿Por qué sale de tu boca como un reflejo automático, casi como un tic que no puedes controlar? Y lo más extraño, ¿por qué sientes que si no lo dices, algo en ti queda mal, como si fueras culpable por defecto? Empiezo con estas preguntas porque ahí está la raíz del problema. No aprendiste a pedir perdón, te entrenaron para hacerlo, te moldearon para suavizarte, para ser inofensivo, para que jamás incomodes a nadie. Y aunque suene exagerado, este reflejo afecta tu presencia, tu fuerza social y la manera en que otros te leen. Porque aquí viene la parte incómoda. Cada vez que pides perdón sin motivo, la otra persona no escucha humildad, escucha debilidad. Escucha que tú mismo te colocas abajo. Y en cualquier entorno donde existan jerarquías, desde un equipo de trabajo hasta un grupo de amigos, ese gesto repetido te ubica en un lugar que no te conviene. Piénsalo. Cuando entras a una sala de reuniones y dices perdón, ¿puedo pasar? ¿Qué estás comunicando realmente? No es educación. Es una señal de que tú mismo dudas de tu derecho a ocupar ese espacio. Cuando dices perdón por molestar al pedir una información que forma parte de tu trabajo, lo que transmites es que tu presencia podría ser una carga. Y cuando dices perdón cada vez que otra persona se siente incómoda, incluso por su propia culpa, lo que haces es cargar sobre tus hombros una responsabilidad que no te corresponde. Este reflejo se vuelve tan parte de ti que ni siquiera lo notas. Lo normalizas. Lo integras. Empiezas a creer que es lo correcto, que así eres buena persona, que así evitas problemas. Pero detrás de ese hábito hay un entrenamiento social muy claro, que tú seas quien ceda, quien se achica, quien se disculpa primero y más rápido. Y aquí entra la perspectiva maquiavélica. Para Maquiavelo, pedir perdón nunca es un acto emocional. No es pureza, ni bondad, ni moral. Es una herramienta. Algo que solo se usa cuando genera ventaja. Algo que jamás se desperdicia en contextos donde solo erosiona tu imagen. Pero tú creciste en un mundo donde te dijeron que disculparte antes de tiempo es señal de madurez. Te enseñaron que lo correcto es suavizar cualquier tensión, incluso si eso significa sacrificar tu postura. Así se crea el reflejo cultural del perdón, un mecanismo que sirve para mantener a las personas dóciles, manejables, previsibles. El problema es que este hábito tiene consecuencias reales. En un entorno corporativo, el colega que pide perdón por todo termina siendo visto como alguien inseguro, alguien al que se le puede pasar por encima. En un entorno social, ese reflejo te vuelve la persona buena onda que nadie toma en serio. Y en un entorno romántico, pedir perdón de más te convierte en alguien sin filo, sin misterio, sin poder personal. Porque te guste o no, las personas leen tu lenguaje. Y cada disculpa innecesaria es un mensaje que dice, yo no soy una amenaza. Yo no soy un líder. Yo no soy alguien que impone presencia. Soy alguien que busca aprobación. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué crees que pasa cuando haces eso durante años? Tu cerebro comienza a asociar tu identidad con la culpa.
Empiezas a sentirte mal incluso por cosas que no hiciste. Y esa sensación te mantiene pequeño. Pero aquí está la revelación. Ese reflejo no es naturaleza. No es tu personalidad. Es un hábito. Algo que aprendiste. Y si lo aprendiste, puedes desaprenderlo. Puedes reescribir la manera en que te presentas, la forma en que hablas y el peso que proyectas. El perdón, el verdadero perdón estratégico, empieza cuando tú decides que tu palabra no se va a regalar, que no vas a bajarte solo para que otros estén cómodos. Porque desde hoy, cada vez que estés por decir perdón sin motivo, quiero que te preguntes, ¿esto es educación o es un reflejo que me quita poder? Ahora pasemos a cómo el rumor expone, sin filtros, lo que realmente somos. Secreto número 2. El costo invisible, autoridad drenada. Déjame hacerte 3 preguntas incómodas. Primera, ¿cuántas veces al día dices perdón por cosas que ni siquiera fueron culpa tuya? Segunda, ¿alguna vez notaste que mientras más te disculpas, menos atención y menos respeto recibes? Tercera, ¿por qué crees que la gente con más presencia, más poder y más influencia casi nunca se excusa, y aún así nadie se atreve a cuestionarlos? Si algo dentro de ti se movió con esas preguntas, es porque ya intuías esto. Cada disculpa innecesaria te drena autoridad sin que te des cuenta. No suena dramático, pero lo es. Cuando pides perdón por reflejo, tu cerebro está enviando un mensaje que tú no escuchas, pero los demás sí. Estás diciendo, perdón por existir, perdón por ocupar espacio, perdón por molestarte. Y aunque esas palabras no salgan de tu boca de forma literal, la energía es la misma. Te vuelves la persona que pide permiso incluso para respirar. Imagina este escenario en el trabajo. Entras a una reunión, te sientas y dices, perdón, ¿puedo agregar algo? Nadie registra la palabra perdón, pero todos registran la postura. Esa postura dice, no estoy seguro de mí, no estoy seguro de mi idea, necesito tu aprobación antes de hablar. Tu voz ya entró perdiendo, tu presencia ya entró de rodillas. Y lo más peligroso es que tú ni siquiera lo notas. Ahora imagina a alguien que respetas. No importa si es un jefe, un mentor o un amigo. Pregúntate, ¿lo ves disculpándose a cada rato? ¿Lo ves pidiendo perdón por ocupar espacio? ¿Lo ves diciendo perdón cuando quiere opinar, caminar o proponer algo? Claro que no, y no es arrogancia. Es claridad. Esa persona entendió algo que a ti todavía se te escapa. Si tú no te crees tu propio valor, nadie va a inventarlo por ti. Hay algo que muchos no quieren admitir. En cualquier dinámica social, desde el trabajo hasta una cita romántica, la gente está escaneando señales. Señales de confianza, de seguridad, de estabilidad. Y cuando tú sueltas un perdón automático, sin pensarlo, esa palabra se convierte en un indicador. Un indicador de duda, de miedo, de falta de control interno. Los psicólogos llaman a esto comunicación no verbal emocional, que en simple significa que la gente escucha más lo que tu energía transmite que lo que tus palabras dicen. Tú puedes decir perdón, pero lo que ellos escuchan es no confío en mí. Y créeme, eso se siente. Se siente en tu mirada, en tu tono, en tu postura. En un grupo de amigos, pasa lo mismo. Ese amigo que siempre se disculpa por todo termina siendo el que nadie toma en serio. No porque sea mala persona, sino porque proyecta cero peso social. Cuando habla, la gente no siente que haya algo que seguir. Cuando propone, la gente no siente que sea algo que considerar. Cuando se equivoca, él mismo se castiga antes de que alguien más lo haga. Y en una relación romántica, pedir perdón por todo te vuelve predecible, te vuelve blando, te vuelve alguien que se achica para evitar cualquier fricción. Y esa actitud, aunque parezca noble, mata el interés. Porque el interés se alimenta de sentir que estás frente a alguien con límites, con criterio, con un centro propio, no frente a alguien que vive en modo disculpa anticipada. La verdad es esta, cada vez que dices perdón sin motivo, estás cediendo influencia. Es como entregar pequeñas monedas de poder, una aquí, otra allá, hasta que un día te das cuenta de que te quedaste sin autoridad para defenderte, sin voz para imponerte, sin presencia para liderar. Y la peor parte es que no fue por un error grande, ni por una falla grave. Fue por 100 pequeñas disculpas que parecían inofensivas. Pero cada una quitó un ladrillo de tu presencia. Cada una te enseñó a ti mismo a agacharte un poco más. Cada una te convirtió, lentamente,
en alguien más fácil de ignorar. Si quieres recuperar respeto, estabilidad y peso social, tienes que empezar por esto. Deja de disculparte por respirar. Deja de disculparte por existir. Deja de disculparte por ocupar tu espacio. Porque ese espacio es tuyo. Y si no lo reclamas tú, alguien más lo hará. Ahora pasemos al principio que revela lo que un rumor dice de todos, no solo de ti. Secreto número 3. ¿Por qué Maquiavelo desconfiaba de la contrición pública? ¿Por qué crees que, cada vez que alguien te exige una disculpa pública, lo que en realidad están probando no es tu arrepentimiento, sino tu obediencia? ¿Y por qué, cuando tú te disculpas rápido, casi por reflejo, la gente deja de verte como alguien firme y empieza a tratarte como alguien corregible? Y una más, ¿por qué ciertos líderes parecen salir más fuertes después de un error, mientras otros quedan marcados para siempre después de pedir perdón? Aquí aparece una idea incómoda que casi nadie te dice. En política, en negocios y en cualquier dinámica de poder, la disculpa no es un acto moral. Es una jugada, una moneda, un gesto que puede aumentar tu autoridad o destruirla en segundos. Eso lo explicó un viejo estratega llamado Valerio Rinaldi, un analista obsesionado con entender por qué las personas siguen a unos y aplastan a otros. Rinaldi decía que la contrición pública es peligrosa porque expone tu posición más vulnerable. En el momento en que dices perdón, le muestras al otro que reconoces una falta. Y cuando alguien con ambición detecta una falta, muchas veces no busca arreglarla, sino usarla en tu contra. No porque sea malo, sino porque así funcionan las jerarquías humanas. Todos miden, calculan y posicionan. Imagina que estás en tu trabajo. Cometes un error menor, algo que se puede solucionar. Podrías decir perdón, y lo haces de forma automática. Lo que nadie te explicó es que ahora dejaste un registro emocional en la mente de tu jefe. Tú mismo confirmaste que fallaste. ¿Eso significa que te van a despedir? No. Pero sí significa que, a la próxima discusión sobre ascensos o responsabilidades, habrá una voz interna que diga: este es el que reconoce sus fallas con facilidad. Parece pequeño, pero pesa. Ahora imagina otro escenario. Un colega te acusa de algo que tú no hiciste. Pide que te disculpes frente al equipo. Él no quiere tu arrepentimiento. Quiere tu sumisión. Quiere mostrar que puede doblarte. Si cedes, no solo pierdes autoridad ante él, sino ante todos los que están mirando. Porque así opera la psicología social. La gente respeta a quien no se arrodilla sin necesidad. Rinaldi lo resumía con una frase brutal: cada disculpa tiene un costo político. Y tú jamás debes pagar algo que no te dé un retorno claro. Tal vez ahora te preguntas, ¿entonces nunca debo disculparme? No. La clave es otra. Debes hacerlo solo cuando el beneficio sea más grande que el costo. Solo cuando la disculpa sea una herramienta, no un reflejo. Piensa en las grandes figuras sociales o corporativas que tú has visto. Las que caen por un error no caen por el error mismo. Caen porque se entregan voluntariamente. Ofrecen una disculpa como sacrificio, esperando comprensión. Pero lo que reciben es confirmación de que su poder era frágil. Te voy a dar otro ejemplo. En un grupo social, alguien te reclama por un comentario que hiciste. Si dices perdón, no quise molestarte, pareces correcto, pero también pareces controlable. En cambio, si respondes con calma: entiendo lo que dices, pero mi intención fue otra, y podemos aclararlo, mantienes la puerta abierta al diálogo sin rebajarte. No entregas tu posición. No das munición. Rinaldi insistía en algo: la gente respeta a quien protege su dignidad, no a quien pide perdón cada vez que la atmósfera se pone incómoda. Y aquí está la verdad dura. La mayoría de tus disculpas no son morales. Son una búsqueda de alivio. Quieres que el otro deje de estar molesto, quieres quitarte la tensión de encima, quieres volver a sentir paz. Pero ese alivio momentáneo viene con un precio: renuncias a una parte de tu autoridad. Por eso los estrategas viejos desconfiaban de la contrición pública, porque sabían que, en las dinámicas humanas, mostrarte débil antes de tiempo puede costarte más que cualquier error que hayas cometido. La pregunta real no es ¿debí disculparme?, sino ¿qué gano si lo hago? ¿Y qué pierdo si lo hago por impulso? Y si Maquiavelo desconfiaba de confesiones públicas, espera a ver lo que revelan los rumores. Secreto número 4. Cuando el «lo siento» te pone en posición inferior. Hay un momento en el que un simple «lo siento» cambia toda la dinámica, y tú ni siquiera te das cuenta.
Crees que estás siendo educado, diplomático, maduro, pero en realidad estás entregando poder. Literalmente lo pones en bandeja. Vamos a subir por esta escalera de impacto. Nivel superficial, lo obvio. Cuando dices perdón en situaciones donde no hiciste nada grave, te colocas automáticamente debajo de la otra persona. Es como si tú mismo confirmaras que tu lugar en la jerarquía está abajo. Tú te minimizas, el otro se agranda. Piensa en este ejemplo simple. Estás en el trabajo, en una reunión. Haces una propuesta. Alguien te interrumpe. Tú dices perdón, continúa. Parece amable, parece correcto, pero psicológicamente acabas de reconocer que tu voz vale menos, aunque esa no haya sido tu intención. Y aquí viene el detalle clave, la otra persona lo siente. No es razonado, es instintivo. Cada perdón innecesario marca un punto a favor de su estatus y un punto en contra del tuyo. Pero eso es solo la superficie. Nivel medio, lo que pocos ven. Cuando te disculpas de forma automática, envías un mensaje subliminal, necesito tu aprobación. Y eso, en cualquier dinámica social, laboral o incluso romántica, te convierte en alguien negociable, alguien fácil de mover, alguien predecible. Un jefe lo nota, un colega competitivo lo nota, y sí, una persona que te gusta también lo nota, porque la disculpa automática es un indicador de que tú mismo dudas de tu posición. Imagina esto, estás coordinando un proyecto, tienes que dar una instrucción. Antes de decir lo que quieres, sueltas un perdón, podemos revisar esto. Esa frase revela inseguridad. No estás liderando, estás pidiendo permiso. Y el que pide permiso nunca controla el terreno. Te voy a dar un ejemplo social. Estás con tu grupo de amigos. Tomas la iniciativa para elegir un lugar donde ir. Alguien no está de acuerdo y tú dices, perdón, pensé que podía funcionar. Ese pensé es el problema. No defendiste tu propuesta, la disminuiste. Y ahora ese amigo te ve como alguien que puede corregir sin resistencia. Pero vamos más profundo. Nivel profundo, el insight maestro. Cuando dices perdón sin razón, no solo pierdes autoridad, te colocas en una posición donde la otra persona queda moralmente por encima de ti. Y eso es peligrosísimo en escenarios de poder. Porque en el momento en que tú pones tu cabeza abajo, la otra persona tiene derecho psicológico para juzgarte, cuestionarte o incluso imponerse sin culpa. Tú creaste la escalera, la inclinaste y le diste permiso para subir. Aquí está el mecanismo. La disculpa innecesaria crea un contrato invisible. Y ese contrato dice que tú aceptas responsabilidad por algo que quizá no fue tu culpa, o que ni siquiera requería excusa. En ese instante, tú te conviertes en el responsable oficial de mantener la armonía. Y la otra persona queda libre de esa carga. Esto se ve clarísimo en relaciones sentimentales. Si tú siempre dices perdón para evitar tensión, no estás siendo pacífico. Estás renunciando a tu marco mental, a tus límites, a tu poder. Y cuando renuncias a eso, la atracción se desploma. Nadie respeta a alguien que se arrodilla por reflejo. Pero aquí viene lo realmente oscuro. Las personas que saben jugar este juego te inducen a disculparte. Te hacen sentir que hiciste algo mal aunque no lo hayas hecho. ¿Para qué? Para que tú entres en posición inferior y ellas tomen control moral. Una vez toman esa posición, tú te conviertes en alguien que tiene que ganarse su aprobación. Y eso es un arma perfecta para manipularte. Por eso este punto es tan importante. Un lo siento mal colocado no es un gesto de humildad. Es una entrega de territorio. Un paso atrás en tu autoridad. Un símbolo de que tú mismo te estás quitando estatus. Tu tarea no es dejar de disculparte. Tu tarea es identificar cuando el lo siento te empuja hacia abajo. Porque en esos momentos, callar vale más que una disculpa. Y mantener tu posición vale más que caer bien. Ahora que entendiste ese desequilibrio, veamos cómo el rumor revela el poder real. Secreto número 5. El silencio como herramienta de poder. Hay una idea que te metieron desde que eras niño, que el silencio es incómodo, que si no dices algo rápido la situación se vuelve rara, que es tu responsabilidad rellenar los vacíos para que todo fluya. Esa creencia te hace débil sin que te des cuenta. Te entrenaron para pensar que callarte es señal de culpa, o de inseguridad, o de falta de educación. Pero esa creencia es falsa. Y si la sigues,
Pierdes poder cada vez que abres la boca solo para calmar la tensión. La verdad es otra, y es incómoda. El silencio es una herramienta de control. No te hace ver pasivo, te hace ver imperturbable. Y en cualquier juego de poder, la persona que se mantiene imperturbable es la que dicta el ritmo. Piensa en esto. Cada vez que dices perdón de inmediato, antes de que la otra persona termine de hablar, tú mismo te quitas autoridad. Es un acto reflejo que te hace parecer desesperado por suavizar la situación. Estás diciendo sin palabras: por favor, no te enojes. No quiero problemas. Y cuando alguien huele eso en ti, cambia la dinámica. Ya no hablan contigo como un igual, sino como alguien que puede doblarse con presión mínima. El silencio rompe ese patrón. Si alguien te reclama, tú escuchas, y no te apresuras a defenderte. No te justificas. No pides perdón solo para que la tensión desaparezca. Simplemente mantienes la calma. Este tipo de silencio no es evasión, es presencia. En el trabajo, este gesto comunica algo muy claro: tú no entras en pánico. Tú no pierdes el control. La otra persona tiene que recalibrar su estrategia, porque su ataque inicial no te empujó a arrodillarte. En una reunión, por ejemplo, imagina que un colega intenta culparte por un error. La mayoría entra en modo automático. Perdón, pensé que, perdón, no era mi intención. Tú no. Tú escuchas, asientes una vez, y dejas que la persona termine. Ese silencio obliga a que revele más de lo que quería. La gente que ataca esperando que te disculpes rápido se queda descolocada cuando no les das ese lujo. Después de ese silencio, hablas una sola frase clara: entiendo lo que dices. Revisemos los hechos. Fíjate en lo que ocurre, ya no estás a la defensiva. Estás en control del marco. En lo social funciona igual. A veces alguien lanza un comentario pasivo-agresivo para medirte. Si caes en la trampa de explicar, justificar o disculparte, pierdes terreno. Pero si mantienes un silencio corto, tranquilo, cargado de presencia, creas un pequeño vacío que la otra persona siente la necesidad de llenar. Y ahí, sin que tú digas nada, revela inseguridad, se apresura a aclarar su comentario o cambia de tema. El silencio la desarma. En lo romántico, el silencio estratégico evita que caigas en la ansiedad de complacer. Si alguien te lanza una queja injusta o una prueba sutil, responder con prisa te pone en posición de mendigar aceptación. Guardar silencio unos segundos comunica que no te desmoronas. Ese espacio obliga a la otra persona a mostrar qué hay detrás de su frase. ¿Era un intento de manipularte? ¿Era solo inseguridad? Sin decir nada, tú lideras la interacción. El silencio también sirve para evitar escalar conflictos. Cuando respondes desde la reacción, el conflicto crece. Cuando respondes desde la calma, o incluso decides no responder, el conflicto se disuelve porque no encuentra combustible. Esto no es pasividad, es estrategia. Es la forma más pura de decir: no estoy jugando tu juego. Y aquí está el punto central. No pedir perdón de inmediato no significa que nunca lo harás. Significa que cuando lo hagas, será porque decidiste hacerlo, no porque te presionaron. Tu silencio protege tu posición. Reduce tus errores. Te hace analizar antes de soltar palabras que podrían costarte respeto. El silencio es un arma que casi nadie usa porque casi todos tienen miedo de él. Pero tú, si aprendes a dominarlo, te conviertes en alguien que no se mueve por reflejo, sino por intención. Y en cualquier estructura de poder, esa es la diferencia entre seguir al grupo o ser el punto fijo alrededor del cual todo gira. Del poder del silencio pasamos a la fuerza reveladora de los rumores. Secreto número 6. La disculpa estratégica para desarmar a un oponente. La mayoría de las personas cree que una disculpa es un acto moral, que pedir perdón es mostrar madurez, responsabilidad, buena educación. Y claro, en muchos casos eso es cierto. Pero tú no estás aquí para lo obvio. Estás aquí para aprender a mover las piezas que otros ni siquiera saben que existen. Primero, el nivel superficial, la típica disculpa automática. Esa que dices por reflejo. Tropiezas con alguien. Te interrumpen. Te hablan mal y tú, sin pensarlo, dices perdón. Ese tipo de disculpa no tiene peso, no tiene intención, no tiene estrategia. Y lo peor, acostumbra a todos a verte sumiso. Es como si tu cerebro estuviera entrenado para pedir permiso por existir. En este nivel, la disculpa te hace perder postura.
Pero ahora entramos al nivel medio. Y aquí es donde empieza lo interesante. Una disculpa puede ser un arma, una herramienta para bajar defensas, para que la otra persona sienta que tiene control, cuando en realidad tú eres quien está moviendo la dinámica. Piensa en esto: cuando alguien te percibe como amenaza, como rival, como competencia, su guardia sube. Y mientras su guardia está arriba, no te escuchará, no cooperará, no soltará información. Está en modo defensa. Todo es fricción. La disculpa estratégica rompe ese estado. Es como entregarle temporalmente una pequeña victoria psicológica, una sensación falsa de que te tiene ganado. ¿Y qué ocurre cuando alguien cree que ya ganó? Se relaja, baja la guardia, y es ahí donde tú recuperas control. Imagina esto en el trabajo. Un colega te está atacando en una junta. Quiere exponerte, quiere dejarte mal. La estrategia común sería contraatacar, defenderte, demostrar que él está equivocado. Pero eso solo alimenta la confrontación. En cambio, tú puedes decir algo como: entiendo tu punto, y si algo de lo que hice generó confusión, te ofrezco una disculpa. Ahora, quiero mostrarte lo que realmente está pasando. Esa frase no es rendición, es una trampa social. Le das un pequeño golpe a su ego, uno que lo hace sentir ganador. Pero en cuanto baja la guardia, tú reencuadras la conversación. Tomas el mando sin que él lo note. Y lo más poderoso, los demás en la sala no te ven débil. Te ven equilibrado. Te ven con control emocional. Ahora vamos más profundo. Porque aquí está el verdadero secreto que casi nadie detecta. Una disculpa estratégica no se trata de arrepentimiento. Se trata de dirección. En otras palabras, tú no pides perdón para cerrar un conflicto. Lo pides para abrir un camino. Y ese camino siempre te lleva a una posición de mayor influencia. Cuando tú dices: perdón si esto causó tensión, lo que realmente estás diciendo es: ya tengo tu atención, ahora la voy a redirigir hacia donde me conviene. Es un movimiento que cambia el enfoque, cambia quien lidera la interacción, cambia quien marca el ritmo. Y si lo aplicas en un contexto social, el efecto es aún más evidente. Por ejemplo, si alguien te quiere ridiculizar delante de otros, tú puedes quitarle todo el poder con una disculpa calculada. Perdón si lo que dije te incomodó. No sabía que te afectaba tanto. Esa línea parece suave, pero en realidad expone su sensibilidad y lo coloca en una posición defensiva. Tú quedas como el que controla el clima emocional. Él queda como el que reaccionó de más. En una cita también funciona. Digamos que la otra persona intenta probar tu interés, provocándote un poco. En vez de tomártelo personal, tú dices: perdón si soné seco. Solo estaba pensando en lo que me estabas contando. Su percepción cambia. Ya no está en modo reto. Ahora está en modo apertura. Ganaste terreno sin levantar la voz. Y aquí viene el punto maestro. La disculpa estratégica no busca que te perdonen. Busca que te sigan. Es una llave. Una llave que abre acceso a conversaciones, a cooperación, a información, a respeto. Es una maniobra silenciosa que reorganiza el tablero a tu favor sin que nadie pueda acusarte de agresivo o manipulador. En resumen, nunca pidas perdón por reflejo, pero cuando lo hagas con intención, que sea para bajar defensas, recuperar control y guiar la interacción hacia donde tú quieres. Porque el verdadero poder no está en evitar conflictos, está en dirigirlos sin que nadie note tu mano. Y después de desarmar conflictos, entendamos cómo un rumor revela el sistema oculto. Secreto número 7. La disculpa que crea lealtad antes de actuar. La mayoría de la gente cree que una disculpa solo sirve para reparar un daño después de cometerlo, que pedir perdón es un gesto de humildad, un signo de buena educación, una forma de mostrar que tienes buen corazón. Pero aquí está la mentira que nadie cuestiona. Cuando pides perdón sin estrategia, no sanas nada. Solo revelas tu posición en la jerarquía. Te colocas abajo. Le estás diciendo a la otra persona que tú necesitas su aprobación, que dependes de su validación. La verdad es otra. Una disculpa puede ser un arma, una herramienta de poder. Y la forma más precisa de usarla no es después del conflicto, sino antes. Antes de tomar una decisión importante. Antes de mover una pieza clave. Antes de hacer algo que puede incomodar a alguien, pero que te conviene a ti. Esta es la disculpa que crea lealtad antes de actuar. Te explico el principio.
Los seres humanos tienen una necesidad profunda de sentirse respetados y vistos. Cuando tú haces un movimiento fuerte sin avisar, tu entorno puede interpretarlo como un ataque, aunque no lo sea, aunque tu intención no tenga nada que ver con ellos. Pero su reacción emocional es la misma, sienten que perdiste sensibilidad hacia sus intereses. Por eso la disculpa previa funciona. No porque te haga ver débil, sino porque te hace ver consciente. Les quita a los demás la sensación de amenaza, y al quitar la amenaza, abres espacio para que lean tu decisión como liderazgo, no como agresión. Imagina que estás en un equipo de trabajo y sabes que necesitas tomar una decisión que no va a gustar. Quizá vas a redistribuir tareas. Quizá vas a exigir un plazo más corto. Quizá vas a mover a alguien de rol. La mayoría entra de frente, sin suavizar el golpe. Lo dicen y esperan obediencia. ¿Qué pasa? La gente se resiente, se siente ignorada, baja la moral, y sin darte cuenta, pierdes autoridad. Ahora imagina otra ruta. Llamas a la persona clave o a un pequeño grupo y dices algo así: voy a adelantarte algo. Probablemente lo que te diré más adelante no te va a encantar, y quiero disculparme de antemano si te incomoda. No estoy haciendo esto por ti, sino por lo que creo que es lo mejor para el resultado final. Fíjate en lo que sucede aquí. Primero, no pediste perdón por existir ni por dudar de ti mismo. Pediste perdón por la posible incomodidad. Segundo, dejaste claro que la decisión sigue firme. No pediste permiso. No negociaste tu autoridad. Solo reconociste el impacto. Tercero, preparaste la mente del otro para procesar el mensaje con menos resistencia. Esta disculpa funciona porque reduce el choque emocional antes de que ocurra. Es como bajar la guardia del oponente antes de lanzar el golpe. Y digo golpe porque cualquier decisión fuerte siempre se va a sentir así para alguien. Pero hay algo todavía más interesante. Cuando tú te adelantas y dices, te pido disculpas si esto te incomoda, despiertas un instinto social muy poderoso. Lo que algunos psicólogos llaman el impulso de reciprocidad, que en simple es la tendencia del cerebro a compensar cuando alguien parece tener una actitud considerada. Al mostrar un pequeño gesto de sensibilidad, el otro siente la necesidad de responder con moderación. No quiere verse como el agresivo. No quiere verse como el que pierde el control. Y entonces baja su nivel de confrontación. Esta técnica también construye lealtad. La persona siente que tú la tomas en cuenta, que no la pasaste por encima, que no tomaste la decisión desde el ego, sino desde la responsabilidad. Eso crea un vínculo silencioso. Tú te muestras fuerte, pero no despiadado. Duro, pero justo. En lo social también funciona. Si vas a poner un límite en tu grupo, o a marcar una posición arriesgada, usar una disculpa previa suaviza la fricción. Y en lo romántico es incluso más poderoso. Cuando anticipas que algo puede incomodar y lo anuncias con una disculpa calculada, te ves seguro y atento al mismo tiempo. Nunca confundas esta herramienta con suplicarle a alguien que no se enoje. No estás bajando la cabeza. Estás manejando la percepción. Estás controlando el clima emocional antes de entrar en la sala. Estás construyendo un terreno donde tu decisión cae, no como un impacto, sino como una consecuencia natural. Esta es la disculpa que muy pocos usan. Y por eso mismo, cuando tú la uses, te verás como alguien con claridad, con criterio y con un tipo de poder que no necesita gritar para sentirse fuerte. Ahora pasemos al principio, donde el rumor revela más de lo que la gente admite. Secreto número 8. La disculpa como debilidad fingida. Te han repetido toda la vida la misma idea, que pedir perdón te hace humilde, que te vuelve más maduro y que muestra buena educación. Esa es la creencia popular. Suena bonita, suena moral, y por eso casi nadie la cuestiona. Pero en el mundo real, donde la gente compite por estatus, respeto y posición, esa creencia te vuelve predecible y manipulable. Aquí va la verdad incómoda. Cuando tú te disculpas sin pensar, la mayoría no interpreta tu gesto como nobleza. Lo interpreta como señal de que te sientes por debajo, de que necesitas aprobación, de que no eres una amenaza. Y por eso muchas personas, sobre todo en ambientes competitivos, se relajan, bajan la guardia y te subestiman. Ahora, aquí entra la parte contraintuitiva. La disculpa, usada con intención, puede convertirse en una de tus armas más efectivas. No como acto de sumisión, sino como disfraz.
como una debilidad fingida que te permite esconder tu fuerza real. Piensa en esto. En el trabajo, cuando alguien comete un error, la mayoría trata de justificarse o señala a otro. Tú no. Tú das un paso adelante, inclinas ligeramente la cabeza y dices algo como, sí, fue mi responsabilidad, gracias por señalarlo. Esa frase, tan simple, produce un efecto muy poderoso. Los demás te perciben como alguien que no está peleando por defender su ego. Creen que no tienes necesidad de competir. Y en un ambiente de rivalidad, eso te convierte en un no problema. De pronto, ya no eres el objetivo. Ya no eres el rival al que hay que vigilar. Esa es la belleza de la debilidad fingida. Crea una ilusión. Y la ilusión te da espacio. Mientras los demás se confían, tú observas. Mides a tus competidores. Analizas sus puntos ciegos. Evalúas quién exagera problemas, quién está desesperado por destacar, quién tiene inseguridad escondida. Y cuando llega tu momento, actúas sin resistencia, porque nadie te percibía como alguien que pudiera mover el tablero. Lo mismo sucede en lo social. A veces, en un grupo de amigos, la tensión crece porque todos intentan mostrar que tienen razón. No te unas a esa guerra inútil. Lanza una disculpa estratégica, muy suave, algo como, puede que me haya adelantado, disculpa si sonó fuerte. Eso reduce el conflicto, baja la agresividad del otro y, lo más importante, lo tranquiliza. Cree que ganó. Cree que tú retrocediste. Y en cuanto alguien cree que ganó, deja de cuidarse. Es ahí donde tú recuperas el control de la interacción. La gente no respeta a quien pelea por cada pequeño punto, sino a quien sabe cuándo retirarse y cuándo avanzar. También funciona en lo romántico. A veces, cuando tú muestras un pequeño gesto de vulnerabilidad, la otra persona baja sus defensas. Pero la clave es que esa vulnerabilidad sea controlada, nunca desde la necesidad. Si dices, tal vez soné brusco, no era mi intención, no te estás arrodillando. Estás mostrándote consciente, no débil. Y esa mezcla, seguridad más humildad calculada, es muy atractiva. Hace que la otra persona te vea como alguien estable, alguien que no necesita imponerse, pero que tampoco se deja pisar. La debilidad fingida funciona porque rompe las expectativas. La mayoría espera que tú reacciones desde el ego, desde la defensa, desde la tensión. Pero cuando tú eliges disculparte de manera estratégica, introduces un contraste. Y todo contraste te hace memorable. Pero aquí va la advertencia. Esto solo funciona si tú sabes que no estás cediendo poder. Una disculpa estratégica nunca sale del miedo. Sale del control. Tú te disculpas porque te conviene, no porque te sientes inferior. El error fatal sería creer que esta herramienta es para evitar conflictos. No lo es. Es para dirigirlos. Es para tomar la iniciativa sin que el otro lo note. Es para crear la percepción de que tú eres fácil de manejar, mientras en silencio avanzas hacia tu meta. Ese es el verdadero poder de la debilidad fingida. Parece rendición, pero en realidad es una distracción. Una cortina de humo que te permite moverte con libertad mientras todos los demás celebran una victoria que nunca tuvieron. Y con esto claro, ya podemos pasar al cierre final. Ahora verás cómo todo encaja y qué significa realmente para ti. Y ahora sí, llegamos al misterio que te prometí al inicio, el único escenario donde pedir perdón no te quita poder, sino que te lo da. Ese escenario aparece cuando la disculpa no nace de tu culpa, sino de tu cálculo. Cuando sabes que tu lo siento no es un acto de sumisión, sino una llave que abre la puerta exacta que necesitas abrir. Ese momento es este, cuando la otra persona está tan alterada, tan tensa, tan atrapada en su emoción, que cualquier argumento tuyo chocaría como una ola contra una roca. En ese instante, Maquiavelo no te diría que luches, te diría que cedas, pero solo en apariencia. Un perdón si esto te incomodó dicho con calma, con intención, no para rebajarte, sino para desarmar al otro, te devuelve el control. Calma su impulso, te da acceso a su atención y te coloca en la posición de quien decide el ritmo del intercambio. Ahí, y solo ahí, disculparte aumenta tu poder. Porque este es el principio que Maquiavelo entendía mejor que nadie. El que elige cuando retroceder, nunca retrocede de verdad. El que controla la emoción del otro, controla la conversación. Y el que puede fingir debilidad sin perder su centro, es más fuerte que el que solo sabe atacar. Así que quédate con esta síntesis. La disculpa automática es una fuga de autoridad, la disculpa estratégica es una herramienta de dominio.
Tú decides si tu lo siento es un acto de reflejo o un arma. Ahora viene tu desafío final. Quiero que observes tu día a día y detectes ese momentito en el que te disculpas sin pensarlo, cuando alguien te interrumpe, cuando alguien se molesta, cuando sientes que ocupas espacio. La próxima vez, no pidas perdón. Respira. Habla claro. Mantén tu postura. Y solo si descubres que el otro está entrando en un estado emocional que te conviene desactivar, ahí sí, usa la disculpa como un bisturí. Precisa, fría, intencional. Si este cierre te hizo pensar distinto, suscríbete. Si quieres más herramientas de poder psicológico, deja tu like. Y si conoces a alguien que pide perdón por todo, compártele este video. Nos vemos en el próximo.